En una fiesta con los amigos de mi esposo, intenté besarlo mientras bailábamos. Él se apartó y dijo: «Prefiero besar a mi perro antes que besarte a ti». Todos rieron. Y luego añadió: «Ni siquiera cumples con mis estándares. Mantente alejada de mí». Las carcajadas se hicieron más fuertes. Sonreí como si no me doliera, pero cuando finalmente respondí, la habitación quedó en silencio. Hay palabras que duelen, pero las mías cortaron más profundo. Recuerda, cuando alguien te pregunte a qué te dedicas, solo di que trabajas en el hospital, me indicó Caleb mientras me subía el cierre del vestido de diseñador que él había elegido, pero que nunca elogió. No menciones que diriges la unidad de cardiología. A esta gente no le gusta hablar de temas médicos en las fiestas. Otra vez, estaba ensayándome, como siempre hacía antes de cada reunión con su grupo de la firma de inversiones, dictándome qué decir y qué no decir para asegurarse de que nunca lo eclipsara. 5 años atrás, se había jactado ante todos de haberse casado con una cirujana. Ahora, trataba mi carrera como un secreto vergonzoso que podría escapar de mis labios si no tenía suficiente cuidado. Antes de continuar, quiero agradecerte por acompañarme hoy. Si crees que la humillación pública dentro de un matrimonio nunca es aceptable y que todos merecemos respeto, considera suscribirte y darle like al vídeo. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Me quedé frente al espejo de nuestro dormitorio ajustando la tela verde esmeralda que costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. El vestido era hermoso, supongo, pero se sentía como un disfraz para una obra en la que había olvidado todas mis líneas. Detrás de mí, Caleb seguía con su ritual de preparación, revisando el cuello de su camisa por 17ª vez. Sí, las conté. Era más fácil concentrarme en sus ajustes obsesivos que pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. Los Jenkins estarán allí, continuó, desplazándose por su teléfono. Recuerda, él trabaja en fusiones y adquisiciones, no en capital privado. No lo confundas otra vez. Y su esposa se llama Patricia, no Paula. Quise decirle que llevaba 3 años llamándola Patricia, que el error del año pasado en la fiesta de Navidad había sido suyo, no mío. Pero las correcciones ya no formaban parte de nuestro guión. En lugar de eso, lo observé transformarse frente al espejo. Cada ajuste en su apariencia era otro paso más lejos del hombre que solía esperarme afuera del hospital con café y flores después de mis cirugías difíciles. Hoy salvé a un niño de 12 años, dije en voz baja, probando el terreno. Su válvula mitral estaba. «Qué bien, cariño», me interrumpió Caleb sin levantar la vista del teléfono, pero a nadie le gusta escuchar sobre sangre o procedimientos mientras toma un cóctel. Incomoda a la gente. Solo habla de cosas ligeras. El clima, planes de vacaciones, tal vez ese nuevo restaurante del centro del que todos hablan. El clima. 5 años de facultad de medicina, 3 de residencia, 2 dirigiendo la unidad de cirugía cardíaca en uno de los mejores hospitales del país. Y él quería que hablara de nubes con banqueros que probablemente ni siquiera sabían dónde les latía el pulso. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi equipo quirúrgico. El niño estaba estable, ya preguntando cuándo podría volver a jugar béisbol. Su madre había llorado cuando le dije que la cirugía había sido un éxito. Esas lágrimas significaban más para mí que cualquier invitación a una fiesta, pero mencionarlo habría violado las estrictas reglas de comportamiento que Caleb había construido cuidadosamente. Y Marcus preguntó por nuestros planes para la gala benéfica de Hamilton del próximo mes, añadió Caleb, mirándome al espejo, no directamente. Le dije que reservaríamos una mesa. Son 50.000, pero es importante para la visibilidad. 50.000 por visibilidad. Mientras tanto, la sala de pediatría necesitaba nuevos monitores que el consejo del hospital consideraba demasiado caros, 30.000. Había planeado hacer una donación personal, pero aparentemente nuestro dinero ya estaba destinado a las oportunidades de networking de Caleb. ¿Lista?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Ya se dirigía a la puerta, esperando que lo siguiera como un accesorio bien entrenado. El trayecto en el ascensor se sintió más largo de lo habitual. Caleb repasaba los nombres y detalles de los invitados de esa noche, tratándome como a una actriz que necesita repaso antes de su actuación. Tom Morrison cerró ese acuerdo farmacéutico la semana pasada. Felicítalo, pero no pidas detalles. Y evita a Jennifer Whitfield si ha estado bebiendo. Se pone habladora con los problemas de su matrimonio. Asentí en los momentos apropiados, mientras pensaba en la madre de mi paciente, cómo me tomó las manos y me bendijo en 3 idiomas distintos. Eso era real. Eso tenía peso. Este viaje en ascensor hacia otra fiesta donde debía fingir ser menos de lo que era. Eso sí que era una actuación. El ballet tomó nuestro coche con la precisión de quien ya conoce el protocolo.
La mano de Caleb se posó en mi espalda baja al entrar al edificio de Marcus, no por afecto, sino por control. Lo hacía en todos los eventos. Marcaba su territorio mientras mantenía la distancia justa para aparentar cercanía sin intimidad real. «Recuerda», susurró mientras esperábamos el ascensor del penthouse, «sonríe más esta noche. En la última fiesta parecías miserable. Estas personas son importantes, Clare. Mi carrera depende de estas relaciones. Su carrera. No la nuestra. Ya no». El ascensor se abrió directamente al ático de Marcus, y observé cómo Caleb se transformaba por completo. Los hombros erguidos, la sonrisa activada con precisión ensayada, la voz modulada en ese tono grave que creía que lo hacía parecer más imponente. «Marcus», saludó, soltándome para estrechar su mano con entusiasmo. «Caleb y Clare», añadió Marcus mi nombre como un apunte tardío, ya buscando con la mirada quién más había llegado. Ese era mi papel ahora, la nota al pie, la acompañante, la socia silenciosa en una relación que ya no tenía nada de pareja. Jennifer Whitfield se acercó con besos al aire y una copa de champaña en la mano. «Clare, querida, estás preciosa. Ese vestido es divino. Caleb tiene tan buen gusto». Ni siquiera mi aspecto era ya mérito mío. El vestido que llevaba, los zapatos, el peinado cuidadosamente trabajado. Todo se atribuía a las elecciones de mi marido, como si fuera una muñeca que él vestía para exhibir. «Gracias», respondí con el tono medido que aprendí mantenía las conversaciones cortas. Demasiado entusiasmo invitaba preguntas. Muy poco, me hacía parecer antipática. El equilibrio era agotador. «Clare trabaja en el hospital», intervino Caleb con fluidez cuando Marcus preguntó qué había hecho últimamente. «Solo trabaja en el hospital. No dirige la unidad de cirugía cardíaca. No salvó la vida de un niño ese mismo día. No gana el doble que su esposo manteniendo a la gente viva. Solo trabaja en el hospital, como si ordenara archivos o repartiera bandejas de comida». Me quedé allí, con mi costoso vestido, sosteniendo una copa de champaña que no quería, sonriendo a personas que miraban a través de mí, no hacia mí, y tomé una decisión. Esa noche sería diferente. Esa noche, intentaría una vez más conectar con el hombre con el que me había casado. Quería encontrar algún rastro del hombre que alguna vez se había sentido orgulloso de mis logros, en lugar de amenazado por ellos. Un último intento por rescatar lo que habíamos construido antes de que se derrumbara por completo. Y si eso fallaba, y una parte de mí ya sabía que lo haría, al menos podría decir que lo intenté todo antes de enfrentar lo que viniera después. A mi alrededor, la conversación había cambiado a proyecciones trimestrales y volatilidad del mercado. Palabras que flotaban como un ruido de fondo, ajenas a mí. Mientras observaba la sala transformarse, alguien bajó las luces, y la música pasó de un jazz animado de cóctel a algo más lento, más íntimo. Marcus tomó de la mano a Jennifer con la facilidad de quien ha ensayado el gesto cientos de veces, y la guió hacia el espacio despejado junto a las puertas de la terraza. Tyler acercó a Sarah, le susurró algo que la hizo reír y apoyar la cabeza en su hombro. Yo permanecí al borde de aquella felicidad, sosteniendo mi copa vacía como un accesorio del que había olvidado su propósito. Las parejas se movían con una sincronía natural, una comodidad evidente en la presencia del otro. ¿Cuándo habíamos perdido eso Caleb y yo? ¿O acaso nunca lo tuvimos realmente? Un camarero pasó con una bandeja de copas de champaña. Dejé la mía vacía y tomé otra, bebiéndola más rápido de lo que debía. Las burbujas quemaron ligeramente mi garganta, dándome algo en lo que concentrarme además del nudo que crecía en mi pecho. Al otro lado del salón, Caleb hablaba animadamente con Bradley y un cliente cuyo nombre ya había olvidado. Sus manos se movían con entusiasmo mientras explicaba algo que hacía que los demás asintieran como marionetas perfectamente sincronizadas. Entonces sonó la introducción de piano de una melodía conocida. Era parecida a la que sonó en nuestra recepción de boda, en el Hotel Drake, hace 5 años. No era exactamente la misma, pero lo bastante similar como para hacerme contener el aliento. Esa noche, Caleb me había llevado a la pista vacía a las 2 de la madrugada. Los dos descalzos, borrachos de champaña y de promesas. «Vamos a tener una vida hermosa», me susurró al oído. «Hijos, una casa con jardín. Domingos leyendo el periódico en el porche. Todo, Clare. Vamos a tenerlo todo». El recuerdo me empujó a actuar antes de pensarlo. Mi mano buscó su codo, la tela de su chaqueta era suave, cara y ajena. La conversación se interrumpió a la mitad de una frase. Bradley me miró con una irritación apenas disimulada. El cliente parecía confundido, y la mandíbula de Caleb se tensó, ese gesto que significaba que había roto el protocolo. «Baila conmigo». Las palabras salieron más pequeñas de lo que había planeado, más súplica que invitación.
Los ojos de Caleb se movieron hacia sus colegas, calculando el equilibrio social del momento. Negarse se vería mal. Aceptar interrumpiría su conversación. Podía verlo midiendo las opciones, buscando el camino de menor resistencia. «Caballeros, si me disculpan», dijo al fin con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. El deber llama. El deber. Eso era lo que me había convertido para él, una obligación. Su mano sobre mi cintura se posó con precisión milimétrica, justo a la distancia que sugería matrimonio sin intimidad. Mi mano sobre su hombro tocó una tela que bien podría haber sido una armadura. Comenzamos a movernos, pero era un movimiento mecánico, como dos extraños siguiendo las instrucciones de una clase de baile, no una pareja que compartía un momento. «El trato con Patterson parece prometedor», dijo, con la mirada enfocada en algún punto sobre mi hombro, probablemente observando quién hablaba con quién, qué conexiones se tejían sin su presencia. «Qué bien», murmuré, intentando acercarlo un poco, buscando algún eco del hombre que una vez bailó conmigo hasta el amanecer. Su cuerpo se mantuvo rígido, conservando esa distancia cuidadosamente calculada. Todo en él irradiaba impaciencia. El golpeteo de sus dedos contra mi cintura, el cambio de peso de un pie a otro, la vigilancia constante de la sala. Ni siquiera durante un baile podía prestarme toda su atención. A nuestro alrededor, las demás parejas se movían con una intimidad natural. Jennifer tenía los brazos alrededor del cuello de Marcus, sus zapatos abandonados en algún lugar, riendo por algo que le había susurrado. Sarah y Tyler apenas se mecían, simplemente abrazados, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Incluso las parejas mayores, las que llevaban décadas juntas, se movían con una familiaridad que me apretaba el pecho. El vino, la música y el recuerdo de tiempos mejores crearon un instante de peligrosa esperanza. Tal vez, si lograba acortar esa distancia, si conseguía recordarle lo que alguna vez fuimos. Observé a Jennifer besar la mejilla de Marcus, a Tyler apartar suavemente un mechón del rostro de Sarah, a todas esas parejas existir en su propio refugio de ternura. Y me incliné hacia Caleb. No era un gesto teatral ni apasionado. Solo un beso sencillo. De esos que las parejas casadas se dan en las fiestas, cuando la música es suave y la luz favorecedora. Un gesto que dice, seguimos aquí. Seguimos siendo nosotros. Seguimos juntos, a pesar de todo. Caleb se apartó tan bruscamente que varias personas se giraron a mirar. Su rostro se deformó con un asco genuino, como si hubiera intentado forzarlo a probar algo tóxico. Y entonces, lo dijo. Con una voz lo bastante alta para que todos escucharan, clara incluso sobre la música. «Prefiero besar a mi perro antes que besarte a ti». La risa fue inmediata y cruel. Marcus casi derramó su copa. Jennifer se tapó la boca con fingida sorpresa. Bradley incluso aplaudió, como si Caleb hubiera contado el chiste que todos esperaban. El sonido cayó sobre mí como una avalancha. Cada carcajada era una herida. Cada risita, una confirmación de que yo era el chiste. El chiste siempre había sido yo. Pero Caleb no había terminado. La risa lo alimentó, reforzando la narrativa que llevaba tiempo construyendo sobre nosotros, sobre mí. Alzó la voz, asegurándose de que todos escucharan el remate. «Ni siquiera cumples con mis estándares. Mantente alejada de mí». Más risas. Alguien silbó. Vi un teléfono levantarse. ¿Estaban grabando esto? Mi rostro ardía, pero mi cuerpo estaba helado, congelado en medio de su diversión como una pieza de museo. El salón giró un poco, no por la champaña, sino por la claridad devastadora que me atravesó de golpe. Todas las señales que había ignorado desfilaron frente a mí como una marcha de verdades. La cena de aniversario que canceló por una reunión urgente con un cliente que, según su Instagram, nunca existió. Los dormitorios separados durante los trimestres estresantes, que de pronto se extendieron 8 meses. El aroma a perfume en su ropa, uno que yo no usaba. Los cargos misteriosos en nuestra tarjeta de crédito que siempre justificaba como gastos de representación. La forma en que dejó de decir «te amo» salvo como respuesta, nunca como iniciativa. Me quedé ahí, en mi vestido caro, rodeada de risas que sonaban como vidrio rompiéndose, y comprendí con absoluta claridad que llevaba años interpretando una obra romántica sobre algo que había muerto mucho tiempo atrás. Había estado tan concentrada en intentar revivir lo que alguna vez tuvimos, que no me di cuenta de que el cadáver de nuestra relación ya había empezado a pudrirse. Algo cambió dentro de mí. Como una placa tectónica deslizándose hacia una nueva posición. La humillación seguía ahí, ardiendo como ácido. Pero debajo de ella emergía otra cosa. Algo frío, calculado. Algo que entendía la diferencia entre estar herida y estar destruida. Ellos seguían riendo, pero yo ya no estaba rota.
No más. Mi sonrisa comenzó siendo pequeña, apenas una ligera curva en las comisuras de mis labios. No era la sonrisa educada que había perfeccionado para estas reuniones, ni la expresión diplomática que usaba en las juntas del hospital. Era otra cosa, algo más profundo. Y observé cómo esa sonrisa hacía que las risas a mi alrededor se apagaran, como una llama privada repentinamente de oxígeno. ¿Sabes qué, Caleb? Mi voz salió firme, clínica, el mismo tono que usaba para explicar diagnósticos terminales a las familias. Tienes toda la razón. No cumplo con tus estándares. Su mueca se ensanchó, confundiendo mi aceptación con rendición. Bradley soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. Marcus levantó su copa en un brindis burlón. Ellos creyeron estar presenciando mi humillación final, mi sumisión pública ante su rechazo. Tus estándares, continué, requieren a alguien que no sepa nada sobre la cuenta Fitzgerald. Las palabras cayeron con el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos sobre una bandeja de acero. La sonrisa de Caleb se desvaneció de inmediato, como si alguien hubiera tirado del tapón y drenado su seguridad. Sus ojos se movieron hacia Bradley y luego regresaron a mí. La habitación se volvió tan silenciosa que pude escuchar el hielo asentarse en un vaso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Caleb. Su voz había perdido el tono confiado de siempre. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué el teléfono. De pronto, el dispositivo se sintió como un arma que había estado ocultando toda la noche. Tus estándares, dije despacio, necesitan a alguien que no haya pasado los últimos 3 meses documentando cada discrepancia en nuestras cuentas. Alguien que no haya contratado a un contador forense al notar que $50,000 se movían entre empresas fantasma en las Islas Caimán. Jennifer se inclinó hacia adelante, su rostro perfectamente maquillado mostrando la primera emoción genuina que le había visto en años. Marcus dejó su copa sobre la barra con un golpe seco. La atmósfera cambió de diversión cruel a tensión eléctrica. Esto es ridículo, dijo Caleb, pero su voz se quebró en la última sílaba. Deslicé el dedo por la pantalla con lentitud calculada, dejando que cada movimiento alimentara la expectativa. Aquí está el informe de auditoría. Registros de las empresas pantalla, transferencias bancarias con las mismas fechas en que dijiste estar en conferencias que, curiosamente, nunca existieron. Giré la pantalla hacia la multitud, observando cómo todos se inclinaban como polillas atraídas por la luz. Owen, Bradley, martes, 15 de marzo, 3:47 de la tarde. ¿Quieren que reproduzca la grabación donde ustedes dos discuten cómo destruir la evidencia antes de la revisión trimestral? El rostro de Bradley pasó del bronceado al gris en cuestión de segundos. Tú, no puedes, balbuceó. Toqué el botón de reproducción. La voz de Caleb llenó la habitación, pequeña pero inconfundible, saliendo del altavoz de mi teléfono. Tenemos que borrar todo antes de que Davidson revise los libros. Transfiérelo a través de la subsidiaria. Luego ciérrala. Haz que parezca un error del cliente. Alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal estallando contra el mármol acompañó su confesión grabada con precisión teatral. Marcus retrocedió tambaleándose, buscando apoyo contra la pared. La cuenta Fitzgerald, murmuró. Era el fondo de jubilación de mi padre. Tus estándares, continué, mi voz atravesando el caos, creciendo con cada palabra, también requieren a alguien que no sepa nada sobre Amanda. ¿Quién es Amanda?, preguntó Sara con un tono afilado. Pero no me miraba a mí. Su atención se había vuelto hacia Tyler, su novio, cuyo rostro se había puesto pálido. La pasante de 23 años de la firma de Tyler, respondí, observando cómo los dominós comenzaban a caer. La que necesitaba desesperadamente un puesto en marketing. La misma a la que Caleb visita cada jueves por la noche. Prima de Tyler, por cierto. Curioso cómo se conectan las cosas, ¿no? La mano de Sara cruzó el aire antes de que Tyler pudiera reaccionar. La bofetada resonó en el penthouse como un disparo. ¿Tu prima?, gritó. La que dijiste que necesitaba ayuda con su carrera. Tus estándares, seguí diciendo, sin alterar el tono, también requieren a alguien que no lea mensajes de texto. Deslicé de nuevo mi dedo por la pantalla hasta encontrar las capturas que había guardado. Como de hace 3 horas. No puedo esperar a terminar esta fiesta aburrida para verte mañana. Claire está tan desesperada que da vergüenza. O del martes pasado. Mi esposa es patética. Realmente cree que estoy trabajando hasta tarde. Jennifer se había acercado, leyendo por encima de mi hombro. Dios mío, susurró, y luego, más fuerte, girándose hacia Marcus. Las pastillas. ¿Qué pastillas?, preguntó Marcus, confundido de verdad.
Las azules, su voz se elevaba. Dijiste que no las necesitabas, pero siguen desapareciendo. Y tú, se volvió hacia Caleb con furia, estuviste en nuestra casa la semana pasada para ver el partido. Usaste nuestro baño. Caleb se lanzó hacia mí entonces, intentando arrebatarme el teléfono. Pero me aparté con la misma precisión con la que me movía alrededor de una mesa de operaciones. Años de entrenamiento quirúrgico me habían enseñado la economía de movimiento. Él tropezó, apoyándose torpemente en una mesa decorativa que casi se volcó bajo su peso. La cartera Whitman, anuncia el salón, ahora convertido en un escenario de horror congelado. Revisen sus estados de cuenta, todos. De verdad revísenlos. Esos rendimientos espectaculares que Caleb presumía, pura matemática creativa. El dinero fue desviado a cuentas en Panamá. El FBI ya está al tanto de todo. Mientes, chilló Caleb, su voz subiendo de tono, desesperada. Saqué otro documento en la pantalla y lo mostré. La Fiscalía Federal no opina lo mismo. Esta es la confirmación de que las órdenes de arresto se ejecutarán el lunes por la mañana, justo durante la reunión de socios. El agente Patterson creyó que ese momento sería particularmente efectivo. La habitación estalló. Marcus gritaba sobre el dinero de su padre. Jennifer le gritaba a Marcus sobre las pastillas, preguntándole cómo podía no haberlo sabido. Sarah exigía a Tyler una explicación mientras él balbuceaba negaciones. Bradley tecleaba frenéticamente en su teléfono, quizá intentando mover fondos, advertir a alguien o comprar un vuelo hacia algún país sin extradición. Y en medio de todo, Caleb permanecía inmóvil, congelado en el centro del caos que él mismo había creado. Su mundo cuidadosamente construido colapsaba a su alrededor como una casa de naipes en un huracán. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía sonido alguno. Por primera vez, no tenía un guión. No había encanto. Ni una audiencia dispuesta a reír sus crueldades. «Ah, y Caleb», dije, mi voz cortando el ruido como un bisturí. «Tu madre lo sabe todo. Eleanor me llamó la semana pasada después de que su contador encontrara irregularidades en el fondo de pensiones que tú administras para ella. Tuvimos una conversación muy interesante sobre el paradero del dinero de jubilación de tu padre». Sus piernas parecieron ceder. Se dejó caer en una de las sillas de diseño de Marcus, con la cabeza entre las manos. El hombre que, apenas 5 minutos antes, había estado en el centro del salón comparándome con un perro, se había reducido a algo pequeño y patético, rodeado por los restos del desastre que él mismo había creado. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue lo único que se escuchó mientras caminaba hacia la puerta. Cada paso, medido y deliberado. La multitud se abrió a mi paso. Algunos me miraban con asombro, otros con una mezcla de respeto y miedo. Al llegar a la entrada del ático, me giré una última vez. La escena era perfecta en su destrucción. Reyes y reinas de fondos fiduciarios reducidos a gritarse acusaciones unos a otros. La cuidadosa arquitectura social que habían construido se desmoronaba mientras cada revelación exponía otra mentira, otra traición, otro crimen. Y en el centro de todo, mi esposo, no, mi pronto exesposo, con la cara entre las manos, finalmente comprendiendo lo que se siente ser despojado y humillado ante todos los que alguna vez consideró importantes. Empujé la puerta del ático y salí al pasillo. Mis tacones marcaban un ritmo seco contra el mármol. A mis espaldas, el caos seguía. Voces alzadas en acusación, muebles arrastrándose, las exigencias histéricas de Jennifer cortando el aire. Pero delante de mí solo había silencio, y las brillantes puertas del ascensor al final del corredor. Mi mano se mantuvo firme al presionar el botón, aunque podía sentir la adrenalina disipándose, dejando un vacío extraño tras de sí. El ascensor llegó con un suave timbre, demasiado alegre para lo que acababa de suceder. Cuando di un paso dentro, la voz de Jennifer me alcanzó desde atrás. «Clare, espera». Se mantenía en el umbral del penthouse, con el maquillaje corrido y algo en la mano. El collar de diamantes que había estado presumiendo toda la noche. «Este collar», dijo con la voz temblorosa. «Dijiste que fue comprado con los fondos del fideicomiso Sherman. Revisa la fecha de la compra con los registros de retiro. 28 de marzo. $42.000. Las palabras me salieron automáticas, frías, clínicas. Quizás quieras quitártelo antes de que se congelen los activos el lunes. Lo considerarán evidencia. Jennifer se arrancó el collar con tanta prisa que el broche se rompió, y los diamantes rodaron por el mármol como promesas rotas. Las puertas del ascensor se cerraron sobre ella mientras se agachaba desesperada para recogerlos. Y de pronto, estaba sola, descendiendo en aquel pequeño espacio cubierto de espejos. 30 segundos. Eso me di. 30 segundos para temblar,
para sentir el peso de lo que acababa de hacer. Mis manos se aferraron a la barandilla. Mis piernas, las mismas que habían resistido cirugías de 12 horas, ahora se sentían débiles, inseguras. 28 segundos. 29. 30. Enderecé la espalda, saqué el teléfono y escribí un mensaje a mi abogada. Listo. Todo está en marcha. Presenta los papeles el lunes por la mañana. La respuesta llegó de inmediato. Las cámaras de seguridad lo habrán captado todo. Asegúrate de que Patterson lo sepa. El ascensor se abrió en el vestíbulo. El portero me saludó con una leve inclinación, ajeno a la destrucción que se desarrollaba 40 pisos más arriba. Afuera, el valet trajo mi coche. Había conducido por separado, sabiendo, de algún modo, que necesitaría mi propia vía de escape. El camino de regreso fue automático. Mis manos en el volante, mi mente repasando cada instante, cada palabra, cada expresión en el rostro de Caleb mientras su mundo se derrumbaba. Nuestra casa se alzaba oscura bajo la luz de las farolas, igual que cuando la habíamos dejado 3 horas antes. Solo que ahora, todo era distinto. Aparqué en el garaje y me quedé un momento observando. Los palos de golf de Caleb colgados en la pared. Su bicicleta de montaña, que nunca usaba. Las herramientas aún selladas en sus cajas. Atrezo en la escenografía de una vida que él quería que los demás creyeran que vivía. Dentro, me moví con determinación. Saqué caja tras caja del sótano, las buenas, las que habíamos guardado de los regalos de boda. Fuertes, limpias. Su diploma de Harvard fue lo primero en bajar de la pared. El marco pesaba más de lo que recordaba, y el vidrio devolvía mi reflejo como una acusación muda. Lo puse en la caja, seguido de su colección de gemelos, dispuestos con precisión en su estuche de terciopelo. Cada par, un regalo de clientes cuyo dinero había estado robando. Mi teléfono vibraba sin cesar. El nombre de Caleb aparecía una y otra vez. Lo dejé sonar mientras guardaba sus trajes, cada uno planchado y colgado en su funda. Sus zapatos, perfectamente lustrados. Tomé el reloj que su padre le había regalado al graduarse. Lo sostuve un momento, recordando lo orgulloso que se había sentido, como se lo había mostrado a todos en la cena. Su padre, cuyo fondo de pensiones Caleb había vaciado sin remordimiento. Un mensaje se abrió en la pantalla. Clare, por favor, déjame explicarte. Luego otro. No entiendes la presión que tengo encima. Otro más. Has arruinado todo, mi vida entera. Y después. Te haré pagar por esto. Seguido de. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Ese torbellino emocional que antes me habría desarmado, ahora no era más que evidencia. La desesperación de un hombre buscando aferrarse a algo mientras caía. Encontré nuestro álbum de bodas en el cajón inferior de su escritorio, escondido bajo documentos fiscales. La tapa de cuero marfil con nuestras iniciales grabadas en dorado. Al abrirlo, me encontré con esa mujer vestida de blanco, sonriendo con la certeza ingenua de su futuro. Caleb a su lado, con la mano en su cintura, mirándola como si fuera todo lo que había soñado. ¿Cuándo cambió esa mirada? ¿Cuándo se convirtió en una pieza más de su escaparate, en lugar de una compañera a la que amar? Entonces llegaron las lágrimas. No por él, ni por nosotros. Por ella. Por esa mujer que había creído en él para siempre, que pensó que el amor era algo más que una actuación o una posesión. Me senté en el suelo de su oficina, rodeada de cajas llenas de su vida, y lloré por la muerte de su fe ingenua en los finales felices. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de mi hermana, Emma. Vi la historia de Jennifer en Instagram, dijo sin preámbulos cuando contesté. Se cortó a la mitad, pero se escuchaban gritos. ¿Estás bien? ¿Puedo ir? Mi voz sonó extraña, áspera, como si perteneciera a otra persona. Ya estoy en el coche, respondió. Llego en 3 horas. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa. Emma había llegado a las 2 de la madrugada con una maleta y una bolsa de víveres. Me encontró dormida en el sofá, rodeada de cajas. Me cubrió con una manta y comenzó a preparar café. El aroma me sacó de sueños inquietos, llenos de diamantes cayendo y suelos de mármol fracturándose. Tienes una reunión, dijo, pasándome una taza. David Patterson, 9 en punto. Café Luna. Había olvidado que le había hablado de eso durante nuestras conversaciones nocturnas de planificación. Patterson ya estaba allí cuando llegué. Sentado en un rincón con vista a ambas salidas. Cosas del oficio, supuse. Se levantó al verme, profesional pero con una amabilidad contenida. Señora Harley,
Pronto, señorita Morrison otra vez, dijo, asintiendo con comprensión. Deslicé la memoria USB sobre la mesa. 3 años de evidencia comprimidos en un dispositivo más pequeño que mi pulgar. Mi madre fue la primera en notarlo, expliqué. Es contadora jubilada y aún hace nuestras declaraciones de impuestos como favor. Detectó pequeñas discrepancias que no coincidían con nuestros ingresos reportados. Empecé a documentarlo todo después de eso. Patterson revisaba los archivos en su computadora portátil, su expresión volviéndose más seria con cada documento. Esto es exhaustivo, dijo finalmente. Con lo que revelaste anoche y esta documentación, tenemos suficiente para presentar cargos federales. Los activos de Caleb quedarán congelados antes del mediodía. Marcus Whitfield y Tyler Coleman también están ahora bajo investigación. ¿Y mi acuerdo de inmunidad? Pregunté. A prueba de todo, respondió. No estabas al tanto de las actividades criminales cuando comenzaron. Reportaste todo en cuanto lo descubriste y estás cooperando plenamente. Estás protegida. De regreso en casa, Emma había movido los muebles. Empujó la silla de Caleb al garaje y colocó en el centro del salón el sofá que yo había comprado antes de conocerlo. Ese que él siempre decía que era demasiado blando, demasiado azul, demasiado algo. Odiaba este sofá, dije, hundiéndome en él. ¿Recuerdas cuando te hizo perderte el cumpleaños 70 de papá? Dijo Emma de pronto. Dijo que era una cena crítica con un cliente. Asentí, recordando la decepción en la voz de nuestro padre cuando llamé para cancelar. Vi fotos en Instagram esa noche, añadió Emma. Estaba en la inauguración de un club con ese grupo suyo. Ningún cliente, solo champaña y gente que no eras tú. Nos quedamos en silencio, un silencio cómodo. 2 hermanas que se habían distanciado durante mi matrimonio encontrando el camino de regreso. Emma abrió su portátil y juntas empezamos a hacer listas. Citas con abogados, asesores financieros, apoyo terapéutico, pasos prácticos hacia una vida que, por fin, sería solo mía. El lunes por la mañana llegó con un sol inesperado filtrándose por las ventanas del hospital. Emma se había marchado al amanecer rumbo a Milwaukee, prometiendo volver el fin de semana siguiente. Conduje hasta el Northwestern Memorial en piloto automático, con la mente dividida entre la cirugía que me esperaba y lo que estaría ocurriendo simultáneamente al otro lado de la ciudad. El paciente tenía 17 años, un jugador de baloncesto del Lincoln Park Ig que se había desplomado durante un entrenamiento por un defecto cardíaco no detectado. Sus padres estaban en la sala de espera, tomados de la mano, con esa esperanza desesperada que había visto cientos de veces. Me concentré en sus rostros mientras les explicaba el procedimiento, usando su miedo como ancla para mantenerme en este momento, en este propósito, en esta vida que existía aparte de la destrucción que se desmoronaba en los rascacielos del centro. En el quirófano, mi equipo se reunió con la precisión de siempre. El doctor Rodríguez, mi residente principal, revisaba los monitores mientras tomaba notas. Sara, mi enfermera quirúrgica favorita, disponía los instrumentos con exactitud meticulosa. Se movían a mi alrededor como una orquesta ensayada, sin saber que su directora estaba, en silencio, contando los minutos. Sabía que exactamente a las 10 de la mañana, los agentes del FBI estarían entrando en Davidson, Klein y Associates. Bisturí, dije, con la voz firme detrás de la mascarilla. El peso del instrumento en mi mano se sintió como la verdad, algo real, concreto, con propósito. En aquella sala estéril, con su ambiente controlado y objetivos claros, podía salvar una vida, mientras otra, la que había construido con Caleb, llegaba oficialmente a su fin. La cirugía se extendió a su 3.ª hora cuando Rodríguez comentó algo que me hizo detener un segundo. Hoy está diferente, doctora Morrison. Más enfocada, más tranquila. Si él supiera. Cada corte preciso, cada sutura cuidadosa era una meditación contra la imagen de Caleb al ver entrar a los agentes en esa sala de juntas. La reunión de socios siempre comenzaba a las 10 en punto. Davidson estaría a mitad de su presentación sobre las proyecciones trimestrales cuando las puertas se abrieran. Las detenciones serían públicas, visibles, imposibles de disfrazar o justificar. 4 horas después, encontramos tejido cicatricial de una lesión antigua que el chico no había mencionado. Trabajé con paciencia, redirigiendo los vasos con la misma meticulosidad con la que había documentado 3 años de crímenes financieros. Cada desafío en esa cirugía podía resolverse con habilidad y perseverancia. A diferencia de los matrimonios construidos sobre mentiras, los corazones realmente podían repararse. 7 horas y 14 minutos después de la primera incisión, cerré la última sutura. El corazón del muchacho latía fuerte y constante en los monitores. Un ritmo que lo acompañaría por décadas de partidos, graduaciones y vida,
toda esa vida que Caleb había intentado robar a los jubilados cuyas pensiones saqueó. «Excelente trabajo», dijo el doctor Rodríguez mientras nos lavábamos las manos. «Ese chico va a jugar en la universidad gracias a usted». Me quité la cofia quirúrgica, el cabello húmedo por el sudor, y revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas. 3 de números desconocidos, probablemente periodistas, y el resto de socios de la firma de Caleb. La noticia ya había salido a la luz. Apenas me había sentado en mi oficina cuando Jennifer Whitfield apareció en la puerta. Ya no era la mujer perfectamente arreglada de la fiesta del viernes. Sus prendas de diseñador habían sido reemplazadas por un sencillo vestido de verano, probablemente de Target. Su rostro estaba limpio de maquillaje, salvo por las líneas negras de un rímel corrido que revelaban que había estado llorando en el coche. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña, insegura. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó con cuidado, como si temiera romper algo, incluso a sí misma. «Arrestaron a Marcus hace una hora», dijo de golpe. «Vinieron a la casa, el FBI. Tenían una orden. Se llevaron todo, computadoras, archivos, hasta nuestros teléfonos. Tuve que pedirle prestado el celular a mi vecina para poder hacer llamadas. Esperé, sin ofrecer consuelo ni juicio, solo espacio para que siguiera. Congelaron nuestras cuentas. Todas. Incluso la mía, la que tenía antes de casarme. No puedo acceder a nada». Rió, pero fue una risa hueca, quebrada. Fui a 3 cajeros intentando sacar efectivo para gasolina. La chica del banco me miró con tanta lástima cuando me explicó que había una orden federal. «Lamento que estés pasando por esto», le dije, y lo decía de verdad. Fuera cuales fueran sus defectos, Jennifer no había orquestado los crímenes. «¿De verdad lo sientes?», preguntó levantando la vista. Y luego, riendo con incredulidad. «El viernes, cuando Caleb te dijo todo aquello, yo me reí. Nos reímos de ti durante años, Clare. En cada fiesta, en cada reunión. Te llamábamos la reina de hielo, la cirujana robot que no sabía divertirse. La confesión quedó suspendida entre nosotras, afilada como un bisturí. Y todo este tiempo», continuó ella, con lágrimas cayendo libremente, «Marcus robaba del fondo de su propio padre, de clientes que confiaban en él. Tenía aventuras, varias. Aparentemente hay una tarjeta de crédito que nunca supe que existía. El agente del FBI me preguntó sobre viajes a Las Vegas de los que no tenía ni idea. Sacó un pañuelo de su bolso, un bolso normal, no el de diseñador que solía llevar. Estaba tan ocupada sintiéndome superior a ti, riéndome de tu matrimonio, que nunca miré el mío. Vivíamos la misma mentira. Solo que tú fuiste lo bastante inteligente para verla». El teléfono de mi escritorio empezó a sonar. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero el identificador mostró un nombre que hizo que Jennifer se tensara. «Davidson, Klein y Associates. Todos me están llamando», le dije a Jennifer. «Antiguos colegas de Caleb. Algunos buscan información, tratando de medir su propio nivel de exposición. Otros solo quieren distanciarse, asegurarse de que yo sepa que no tenían idea de lo que estaba pasando». «¿Y la tenían?», preguntó Jennifer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que reconocí. Meredith, la exasistente de Caleb. «Doctora Morrison, quería que supiera que todos sabíamos lo de Amanda. Y sobre las otras también. Lamento no haber dicho nada. Él solía presumirlo en los happy hours. Decía que usted estaba demasiado concentrada en el trabajo para notarlo. Y que planeaba dejarla en cuanto se cerrara el trato con Singapur. Tengo documentación, por si la necesita para el divorcio». Le mostré el mensaje a Jennifer. Lo leyó 2 veces antes de que su rostro se desmoronara. «Todos sabían», susurró. «En cada fiesta, en cada cena. Todos sabían que nuestros maridos nos estaban destruyendo, como si fuera un deporte». Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí el número. Eleanor Harley, la madre de Caleb. Había temido esa llamada. «Debería atender esto», le dije a Jennifer. Ella se puso de pie y antes de salir, se detuvo en la puerta. «Clare, esa fortaleza por la que tanto te criticaban», dijo con voz suave. «No la pierdas. Es la única razón por la que sigues de pie, mientras el resto de nosotras se está desmoronando». Cuando respondí, la voz de Eleanor era firme, con esa cadencia del sur que apenas ocultaba su emoción. «Clare, te debo una disculpa. Sin saludo, sin rodeos. Directa, como siempre. He sido una pésima suegra. Desaprobé tu carrera, pensé que debías enfocarte en darme nietos. Te critiqué por no apoyar las ambiciones de Caleb como era debido». Guardé silencio,
dejándola continuar. Hace 6 meses contraté a un investigador, dijo. Las irregularidades en la cuenta de pensiones eran demasiado obvias para ignorarlas. Lo sé todo, las infidelidades, el dinero, las mentiras. Ya hablé con la Fiscalía Federal. Declararé en contra de mi propio hijo si es necesario. Eleanor, él intentó transferir la casa a mi nombre. ¿Sabías eso? Para ocultar activos de posibles demandas. La documentación estaba lista, pero nunca se presentó. Debe haberlo olvidado entre tantos engaños. Hubo un largo silencio. Lo eduqué mejor que esto, dijo finalmente, con voz quebrada. Su padre estaría destrozado. 3 meses habían pasado desde los arrestos, y el otoño había convertido el horizonte de Chicago en una mezcla de oro y gris. Estaba sentada en mi despacho, el mismo que Caleb nunca pisó porque lo consideraba demasiado desordenado, lleno de revistas médicas. Escribía un correo a Malcolm Chin, un reconocido bloguero financiero cuya audiencia incluía a todos los ejecutivos importantes de la ciudad. El asunto era simple. Documentación que deberías ver. Los archivos adjuntos contenían demandas judiciales, órdenes de arresto y una línea de tiempo detallada del fraude, todo compilado con la aprobación de mi abogada. Cada documento era de acceso público, pero disperso en diferentes bases de datos. Yo solo los estaba unificando en un solo y devastador archivo que aparecería cada vez que alguien buscara el nombre de Caleb Harley en Internet durante los próximos 10 años. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Amanda. Habíamos mantenido contacto desde que la conecté con Patricia Aancuo, una abogada especializada en casos de acoso y abuso corporativo. Demanda presentada esta mañana. Daños emocionales y discriminación por embarazo. Patricia dice que el momento coincide perfectamente con tu publicación. Gracias, Clare. Jamás pensé que llegaría a ser aliada del amante de mi esposo. Pero Amanda también había sido una víctima. 23 años, ingenua, manipulada por falsas promesas de amor y futuro. Ahora tenía 7 meses de embarazo, viviendo con sus padres en Iowa, reconstruyendo una vida que Caleb había intentado arruinar. Esa noche asistí a la gala benéfica del Hospital Infantil de Chicago, el mismo evento donde había conocido a Caleb 6 años atrás. Entonces yo era la joven cirujana prometedora que él había perseguido. Ahora caminaba sola, y mi sola presencia causaba un murmullo de susurros en todo el salón. Clare, querida. Me saludó Margaret Bitestone con una sonrisa tensa, mezcla de curiosidad y lástima. Qué valiente de tu parte venir. Valiente. Como si asistir a un evento caritativo requiriera coraje. Como si yo fuera la que debía esconderse. El pabellón infantil necesita apoyo, sin importar las circunstancias personales, respondí, tomando una copa de champaña de la bandeja de un camarero. Durante la noche, observé el nuevo baile social desarrollarse ante mí. Los antiguos colegas de Caleb se agrupaban en las esquinas, girando el cuerpo para evitar a cualquiera asociado con el escándalo. Los exclientes de Marcus se movían por la sala como refugiados financieros, buscando nuevas alianzas mientras sus cuentas seguían congeladas. Cerca de las mesas de la subasta silenciosa, escuché una voz familiar, la esposa de Bradley, Jessica, hablando con un pequeño grupo de mujeres. No sabíamos nada, por supuesto, decía con tono defensivo. Bradley apenas conocía a Caleb fuera de los eventos laborales. Activé discretamente la grabadora de voz de mi teléfono, sosteniéndolo con naturalidad a mi costado. Por favor, rió otra mujer. Bradley iba a todas las noches de póker. ¿Recuerdan el viaje a Las Vegas del año pasado? Mi marido dijo que estaban celebrando algo. Ahora sabemos qué era, admitió Jessica, bajando la voz. El trato de Singapur. Bradley lo mencionó una vez. Dijo que Caleb había encontrado una solución creativa al problema de financiación. Deberíamos haber sabido que creativa significaba ilegal. Cada una de esas pequeñas confesiones, esas admisiones de ceguera voluntaria, eran piezas de un rompecabezas mayor. Responsabilidad. Mi abogada estaría muy interesada en la ignorancia de Bradley sobre el acuerdo con Singapur. El proceso de divorcio había comenzado 2 semanas antes, y Caleb llegó con una estrategia tan descarada que casi resultaba cómica. Su abogado argumentó que mis ingresos como cirujana debían considerarse en el acuerdo, que mi salario debía compensar su incapacidad actual para trabajar debido a los cargos criminales. Su señoría, había dicho el abogado de Caleb, la doctora Morrison ganó más de $400,000 el año pasado. El señor Harley ha visto su carrera destruida por alegaciones que... No alegaciones, interrumpió mi abogada, Diana. Cargos, basados en evidencia presentada por la doctora Morrison, quien reportó los crímenes tras descubrir las actividades de su esposo.
Entonces, Diana abrió una carpeta que hizo que Caleb palideciera. Hemos descubierto billeteras de criptomonedas a nombre del señor Harley con aproximadamente $200.000 en Bitcoin, adquiridos durante los últimos 18 meses. Además, una colección de arte valuada en $300.000, almacenada en una bodega climatizada en Schaumburg, registrada a nombre de su madre pero pagada con bienes conyugales. Cada revelación era un corte quirúrgico, preciso, calculado. El abogado de Caleb intentaba reaccionar, pero Diana no había terminado. También está el tema del registro del barco en Michigan, la propiedad en Wisconsin que nunca declaró y la caja de seguridad en First National con monedas de oro y bonos al portador. Al finalizar la audiencia, la posición de Caleb se había derrumbado por completo. Se iría del matrimonio con lo único que le quedaba, sus honorarios legales y nada más. 2 días después, Sarah Coleman, la esposa de Tyler, me contactó. Había encontrado su propio conjunto de pruebas y quería comparar notas. Nos reunimos en una cafetería tranquila de Lincoln Park. 2 mujeres unidas por la extraña hermandad de la traición. Tyler grababa todo, dijo Sarah, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Tenía una aplicación en su teléfono que grababa automáticamente todas las llamadas, me explicó Sarah, incluso las que tenía con Caleb. Las grabaciones eran demoledoras. Conversaciones sobre cómo mover dinero, discusiones sobre cuentas que planeaban vaciar, bromas sobre sus esposas, demasiado estúpidas o confiadas para sospechar algo. En una de las conversaciones más escalofriantes, se reían de una maestra jubilada cuya pensión habían drenado por completo. Se llamaba Dorothy Pye, dijo Sarah. Enseñó 3er grado durante 40 años. Le quitaron todo. Esa revelación nos llevó a otra. Sarah había sido contactada por 5 mujeres más, todas conectadas de alguna manera con el escándalo. Algunas eran esposas de los implicados, otras, víctimas cuyos esposos habían perdido sus ahorros de toda una vida. Decidimos organizar una reunión en mi casa la semana siguiente. 7 mujeres nos sentamos en mi sala un jueves por la tarde. Teníamos entre 23 y 68 años, unidas por una misma red de crímenes financieros y violencia emocional. Estaba Margaret Chin, cuyo esposo había perdido todo su fondo de jubilación. Patricia Williams, esposa de uno de los antiguos socios de Bradley. Linda Martínez, quien descubrió que su marido facilitaba el lavado de dinero. No somos solo víctimas, dije al abrir la reunión. Somos testigos. Tenemos información que puede ampliar esta investigación y asegurarnos de que todos los involucrados respondan ante la justicia. Margaret asintió con firmeza. He estado documentando todo durante meses. Mi marido creía que yo no entendía de finanzas porque soy maestra de primaria. Se equivocó. Entre copas de vino y carpetas llenas de evidencias, comenzamos a reconstruir el caso. Cada mujer aportó algo: grabaciones, documentos sospechosos, extractos bancarios que no coincidían. Patricia tenía correos que demostraban que los fraudes se remontaban 5 años atrás. Linda mostró fotografías de reuniones que, oficialmente, nunca habían existido. Pensaban que éramos adornos, dijo Linda, su voz temblando de rabia contenida. Cosas bonitas para exhibir en fiestas mientras construían sus imperios sobre el robo. Jamás imaginaron que estábamos prestando atención. Al terminar esa noche, teníamos suficiente evidencia para ampliar de forma significativa la investigación federal. Nuestro grupo de WhatsApp se convirtió en un centro de operaciones para la rendición de cuentas. Cada una asumió el compromiso de que la justicia alcanzara no solo a los principales responsables, sino también a quienes habían encubierto sus crímenes. Mientras limpiaba después de que todas se fueran, encontré una nota adhesiva sobre mi encimera. Era de Sarah. Nos llamaban esposas trofeo. Mostrémosles de qué están hechas realmente las trofeos, de oro sólido e imposibles de romper. Guardé la nota en el cajón de la cocina, un pequeño recordatorio de la fuerza y la solidaridad que habíamos forjado a partir de la devastación compartida. Habían pasado 9 meses desde aquella primera reunión. Y ese día, nos reuniríamos de nuevo, pero esta vez en un tribunal federal, para la sentencia de Caleb. El edificio del juzgado se alzaba bajo un cielo gris y cortante de febrero, con sus columnas de piedra pareciendo barrotes anticipados. Llegué temprano, queriendo repasar por última vez mi declaración de impacto como víctima. El papel temblaba ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por el peso de hablar en nombre de tantas personas silenciadas por la vergüenza y la confusión. El tribunal se fue llenando poco a poco. Eleanor llegó vestida de negro. Su rostro sereno, pero marcado por los meses de revelaciones sobre el hijo que había criado. Detrás de ella, las demás mujeres de nuestro grupo fueron tomando asiento. Margaret,
Patricia, Linda, Sara y 3 más que se habían unido a medida que la investigación se ampliaba. Amanda no pudo asistir, su embarazo estaba muy avanzado. Pero había enviado una declaración escrita para que el juez la leyera en su nombre. Cuando trajeron a Caleb, el mono naranja había sustituido a sus trajes hechos a medida. La custodia federal había borrado su fachada impecable. Había perdido peso, su rostro lucía demacrado. Esa confianza que una vez llenó salones enteros, ahora se había convertido en algo hueco. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarme. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, antes de que yo apartara la vista. «Señora Harley», dijo el fiscal cuando llegó mi turno. «Puede leer su declaración». Me puse de pie. El eco de mis tacones sobre el suelo del tribunal sonó con el mismo ritmo firme con el que habían marcado mi salida del ático de Marcus aquella noche. El podio se sintió sólido bajo mis manos cuando comencé. «Su señoría, no estoy aquí para hablar del dinero que Caleb robó, aunque su daño se extiende a decenas de familias. Estoy aquí para hablar del robo que no aparece en los registros financieros, la destrucción sistemática de la confianza, disfrazada de matrimonio». Caleb se movió en su asiento. El leve tintineo de las esposas metálicas llenó el silencio. «Durante 5 años estuve casada con un hombre que convirtió la crueldad en espectáculo. Que me humillaba en público y luego me hacía dudar de mi propia sensibilidad. Encontré recibos escondidos en su despacho, joyas, bolsos de diseñador, tratamientos de spa, regalos comprados pero nunca entregados, guardados como trofeos de sus mentiras. Todo mientras me decía que debíamos ajustar el presupuesto». Eleanor emitió un pequeño sollozo, presionando un pañuelo contra los ojos. Esos mismos recibos estaban archivados junto a los pagos del apartamento de Amanda Harrison. Como si la traición fuera simplemente otro gasto deducible. Caleb llevaba hojas de cálculo, continué. Registros exactos de sus engaños, de sus infidelidades, de su dinero robado, con la misma meticulosidad con la que controlaba nuestras cuentas domésticas. Todo mientras me acusaba de gastar demasiado en material quirúrgico para salvar vidas. Lo miré directamente. Y vi cómo se encogía sobre sí mismo. En una fiesta, frente a amigos y colegas, me dijo que prefería besar a su perro antes que a mí. Que yo no estaba a su altura. Aquel salón rió mientras mi matrimonio se desmoronaba ante todos. Convirtieron mi dolor en entretenimiento, aun sabiendo de sus infidelidades, de su corrupción moral y sin decir nada, porque era más divertido verme ignorar la verdad. El juez se inclinó hacia adelante, el rostro grave. «Sus crímenes financieros destruyeron jubilaciones y futuros», continué. «Pero la violencia emocional que ejerció destruyó algo más profundo. La capacidad de confiar, de sentirse segura en el propio hogar, de creer que el amor significa algo más que una puesta en escena o una posesión. Él no solo robó dinero, su señoría. Robó años de mi vida, mi confianza y mi fe en las relaciones. Y ese robo no tiene precio ni restitución posible». Regresé a mi asiento mientras las demás daban sus declaraciones. Dorothy Pye, la maestra jubilada, habló sobre perder toda su pensión. El padre de Marcus relató la traición de haber confiado en el mejor amigo de su hijo. El juez leyó en voz alta la declaración escrita de Amanda, describiendo el abuso laboral y las promesas incumplidas. Cuando el juez finalmente habló, su voz llevaba el peso de todo lo escuchado. «Señor Harley, las pautas federales sugieren 5 años por delitos financieros. Sin embargo, los factores agravantes, la violación de la confianza fiduciaria, el uso de bienes conyugales para delinquir, la naturaleza sistemática de su engaño, justifican una pena mayor. Lo sentencio a 7 años en prisión federal». El golpe del mazo resonó con una sensación de cierre absoluto. Cuando los guardias se acercaron para llevarlo, Caleb se volvió hacia mí, moviendo los labios. Parecía decir, «Lo siento». Pero yo ya me estaba girando, extendiendo la mano hacia Sara, luego hacia Margaret. Una cadena de mujeres unidas no por la tragedia, sino por la verdad compartida. Mientras salíamos del tribunal, Eleanor se acercó a mí. «Clare», dijo Eleanor mientras salíamos del tribunal. «Lo que dijiste ahí dentro, nunca había entendido lo que él te hizo pasar. Te fallé como suegra, y lo lamento profundamente». Esa noche, mi apartamento volvió a llenarse con las mismas mujeres que meses atrás habían compartido lágrimas y documentos. Pero el ambiente era distinto ahora. Ya no había pesar, sino algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Sara llegó con una botella de champaña comprada con fondos incautados de los bienes de Tyler, un detalle que nos hizo sonreír con cierta ironía. «Por la justicia», dijo Margaret, alzando su copa. «Por la supervivencia», añadió Patricia. «Y por no volver a callar jamás», concluyó Linda. Brindamos, y luego compartimos las novedades de nuestras vidas.
Sara había vuelto a la universidad, retomando la carrera de Derecho que había abandonado cuando Tyler la convenció de que no necesitaban 2 carreras en casa. Margaret había fundado una organización para ayudar a ancianos víctimas de fraudes financieros. Patricia estaba saliendo con alguien, despacio, con cautela, pero con esperanza. Recibí una carta de Amanda, anuncié, sacándola de mi bolso. Todas se reunieron a mi alrededor mientras la leía en voz alta. Amanda estaba de 8 meses, planeando criar a su hijo sola, con el apoyo de sus padres. También estaba escribiendo un libro sobre relaciones laborales depredadoras y me pedía que escribiera el prólogo. Quiero titularlo Estándares, explicaba en su carta, porque hombres como Caleb siempre hablan de estándares mientras no tienen ninguno. La amarga ironía nos hizo reír a todas. A medida que la noche llegaba a su fin y las mujeres se marchaban, cada despedida vino acompañada de un abrazo largo y la promesa de mantener nuestras cenas mensuales. Nos habíamos convertido en una familia improbable, unidas por la traición, pero definidas por la resiliencia. Sara fue la última en irse. Se detuvo en la puerta, mirándome con una sonrisa cansada. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de tu declaración hoy? Me dijo. No solo expusiste lo que él hizo. Expusiste quién era realmente. Y hay algo profundamente poderoso en ese tipo de verdad. Después de que se fue, me quedé frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún centro federal, Caleb comenzaba su condena de 7 años. En Iowa, Amanda se preparaba para ser madre. Y en algún otro lugar de esta misma ciudad, había más mujeres viviendo con secretos parecidos, con la misma confusión entre amor y control. Pensé en la mujer que fui aquella noche en el ático de Marcus, paralizada mientras extraños se reían de mi humillación. Ya no la reconocía del todo. En su lugar había alguien más fuerte, sí, pero también más clara. Alguien que entendía que la verdadera fortaleza no consiste en soportar la crueldad, sino en desnudarla completamente, sin disculpas. A la mañana siguiente, la luz entraba a raudales por los ventanales del antiguo ático de Marcus, proyectando sombras largas sobre los mismos pisos de mármol que habían presenciado mi humillación pública exactamente un año atrás. La agente inmobiliaria, una mujer enérgica llamada Beth, que desconocía la historia del lugar, hablaba con entusiasmo sobre la vista. El vendedor está muy motivado, dijo, su voz resonando en las habitaciones vacías. Los administradores de la bancarrota quieren venderlo rápido. A mitad de su precio original, es una oportunidad increíble. Caminé hasta el punto exacto donde había quedado paralizada aquella noche, cuando Caleb me comparó con un perro. Pasé la mano por el vidrio frío. Las puertas de la terraza estaban abiertas, y desde allí podía ver el espacio donde las parejas habían bailado aquella vez. El mismo mármol, las mismas paredes, pero sin muebles ni pretensiones. El lugar se veía más pequeño ahora. Menos imponente. Las tarifas de mantenimiento son razonables para una propiedad de este nivel, continuó Beth, revisando su tableta. Y con tu monto de preaprobación podrías fácilmente. Paso, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Beth me miró desconcertada. Pero ni siquiera has visto la suite principal o él. No necesito poseer este lugar para saber que ya lo he conquistado. Me di la vuelta, mirando por última vez la habitación vacía. Algunas victorias no requieren posesión, añadí. A veces, el verdadero triunfo es simplemente poder marcharse. Mientras el ascensor descendía, me sentí más ligera con cada piso que pasaba. No necesitaba transformar aquel ático en algo nuevo. Mi transformación ya había ocurrido, y no necesitaba de esa pieza de arquitectura para demostrarlo. 2 semanas después, mi artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine. Su título: Cuando el éxito ciega, profesionales de alto rendimiento y la decepción íntima. Exploraba cómo personas enfocadas en carreras exigentes, especialmente en medicina y derecho, a menudo pasaban por alto las señales de abuso emocional y financiero en sus propias relaciones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi correo del hospital se llenó de mensajes de otros médicos, abogados, ejecutivos, en su mayoría mujeres, aunque también hombres. Todos compartiendo historias similares. Como su éxito profesional los había convertido en blanco de parejas que veían sus logros no como algo admirable, sino como algo que podían explotar. Primero me contactó Harvard Medical School, invitándome a hablar en su conferencia sobre bienestar médico. Luego Stanford, Johns Hopkins y decenas de otras instituciones. En cada presentación descubrí el mismo patrón. Profesionales brillantes que habían justificado señales de abuso como estrés. Crueldad como amor exigente. Explotación como sociedad. Después de una charla en Boston, una joven residente se me acercó. Su artículo salvó mi matrimonio, me dijo.
No porque lo haya arreglado, sino porque me ayudó a entender que ya no había nada que arreglar. Llevaba años haciéndole RCP a algo que ya estaba muerto. Esa frase, hacer RCP a algo que ya murió, resonó tanto que terminó convirtiéndose en el título no oficial de mis conferencias. 3 meses después de la publicación del artículo, estaba en el jardín de la casa de mis padres, en Milwaukee, viendo a mi padre soplar 70 velas sobre un pastel que mi madre había tardado 2 días en perfeccionar. Las mismas personas que habían asistido a mi boda con Caleb estaban allí. Pero el ambiente era distinto. Más liviano. Nadie fingía. Nunca me cayó bien, declaró mi tía Patricia después de su 3ª copa de vino. Su apretón de manos era demasiado fuerte, como si intentara demostrar algo. Tú dijiste que te parecía encantador, le recordó mi madre. Dije que tenía los dientes muy blancos, respondió mi tía. No es lo mismo. Todos rieron, y me di cuenta de que era la primera reunión familiar donde la ausencia de Caleb se sentía como una presencia digna de celebrar, no de lamentar. Clare, querida, me llamó mi padre. Ven, quiero que conozcas bien a alguien. En el jardín, entre las flores que mi madre cuidaba con devoción, estaba David Patterson, con unos jeans y una camisa casual en lugar de su habitual traje de fiscal federal. Durante los meses de preparación para el juicio, habíamos desarrollado una amistad inesperada, basada en el respeto mutuo. Y en la certeza de que no hacía falta ningún romanticismo para reconocer la fuerza del otro. Tu padre me invitó, explicó David, un poco avergonzado. Dijo que no podía decir que entendía el Medio Oeste hasta que probara la ensalada de papa de tu madre. ¿Y? Pregunté. Cambiadora de vida, admitió sonriendo. Puede que necesite la receta, como evidencia. Mi padre sonrió satisfecho, encantado con su intento de emparejamiento, a pesar de mis repetidas aclaraciones de que David y yo éramos solo amigos. Lo que mi padre no comprendía, lo que casi nadie comprendía, era el verdadero valor de esa amistad. David me trataba como a un igual. Buscaba mi opinión en casos sobre delitos financieros entre cónyuges. Y jamás insinuó que mi fortaleza fuera intimidante ni que mi éxito fuera excesivo. Eleanor llamó ayer, mencionó en voz baja mientras mi padre se distraía saludando a los nietos que acababan de llegar. Caleb está apelando su sentencia. Que lo haga, respondí, observando a mi madre arreglar el cabello de los hijos de mi hermana. Las apelaciones requieren nuevas pruebas, y lo único que él tiene son las mismas mentiras de siempre, contadas en otro orden. 6 meses después, estaba en un quirófano preparándome para una de las cirugías más delicadas de mi carrera. La hija de 17 años de la senadora Rebecca Walsh necesitaba una compleja reparación de válvula cardíaca. Un procedimiento que exigía precisión absoluta y manos firmes. 7 horas más tarde, salí de la sala de operaciones y encontré a la senadora esperándome, con lágrimas en los ojos. Le salvaste la vida, dijo, tomando mis manos. ¿Cómo puedo pagarte por esto? Solo estaba haciendo mi trabajo, respondí, como siempre hacía ante padres agradecidos. No, dijo con firmeza. Esto es más que un trabajo. Es un don. ¿Alguna vez has considerado trabajar en políticas de salud? Estoy formando un comité para la reforma del acceso médico. Necesitamos voces como la tuya, gente que comprenda tanto el costo humano como las realidades prácticas. Pensé en su propuesta durante las semanas siguientes. Aceptar significaba menos tiempo en quirófano y más tiempo en Washington. Menos acción inmediata, pero más posibilidad de cambio sistémico. Era el tipo de oportunidad por la que Caleb habría matado. Prestigio, poder, influencia. Pero yo no era Caleb. Ya no necesitaba validación externa para saber mi valor. De pie en mi oficina, observando la carta de aceptación del comité, pensé en aquella mujer en la pista de baile. La que se inclinó para recibir un beso y, en cambio, recibió humillación pública. Aquella mujer había estado tan desesperada por sentirse amada, que ignoró cada señal de advertencia, cada bandera roja, cada momento de crueldad disfrazada de humor. Esa mujer tuvo que morir para que ésta pudiera nacer. La crueldad de Caleb no me destruyó. Destruyó la coraza en la que había estado viviendo. Su rechazo público me obligó a rechazar la vida que había aceptado. La reducción que había normalizado. La jaula que había decorado en lugar de escapar de ella. Firmé la carta de aceptación del comité con las mismas manos firmes con las que había salvado a la hija de la senadora. Con las que empaqué las pertenencias de Caleb. Y con las que sostuve el micrófono en cada conferencia donde hablé sobre matrimonios que parecían perfectos por fuera, pero que eran escenas del crimen por dentro. La mujer que se había quedado congelada en aquella pista de baile ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía que el verdadero poder no viene de ser elegida, aprobada o incluida, sino de elegirse a una misma.
de reconocer el propio valor y de asegurarse un lugar en las conversaciones que importan. Algunas palabras duelen, otras sanan, pero las más verdaderas, las que cortan más profundo, son las que finalmente nos decimos a nosotras mismas. Merezco algo mejor. Soy suficiente. Me elijo a mí. Si esta historia de venganza calculada te atrapó, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Clare sacó su teléfono en aquella fiesta y empezó a revelar las auditorías forenses, viendo cómo la arrogancia de Caleb se convertía en pura devastación. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias intensas de traición y triunfo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.